Hollywood siempre ha vendido la idea del niño estrella, pequeños prodigios que iluminaban la pantalla con su inocencia y talento, pero pocos imaginaban la pesadilla que los esperaba al crecer. La industria los explotó sin piedad, sus familias los utilizaron, y cuando dejaron de ser rentables, los abandonaron a su suerte. Detrás de sus sonrisas, muchos de ellos vivieron infancias de abuso, contratos abusivos y una presión insoportable. Algunos intentaron mantenerse a flote, otros cayeron en la oscuridad de la depresión, el olvido o incluso la muerte prematura. Hoy te revelamos las 16 historias más trágicas de aquellas estrellas infantiles que conocieron la gloria demasiado pronto y la desgracia demasiado rápido. Judy Garland fue la niña prodigio que el mundo adoró en El Mago de Oz, pero detrás de su dulce voz y sonrisa encantadora vivió una pesadilla constante. Desde los 10 años, los estudios la sometieron a un régimen brutal: pastillas para despertarse, pastillas para adelgazar, pastillas para dormir, todo con tal de que siguiera funcionando como una máquina de dinero. Su infancia y adolescencia no fueron más que un guión impuesto por la industria. No podía comer lo que quería, no podía salir sin supervisión y, si se quejaba, los productores le recordaban que su carrera podía terminar en cualquier momento. La obsesión con su peso la llevó a desarrollar severos trastornos alimenticios, y para cuando llegó a la adultez, ya era adicta a las sustancias que le habían dado desde niña. Hollywood la exprimió hasta dejarla sin nada. Cuando dejó de ser útil, la abandonaron sin piedad. Pasó sus últimos años dando conciertos para sobrevivir, con problemas económicos y personales. Murió en 1969, sola en un cuarto de hotel, después de una vida que nunca le perteneció del todo. Shirley Temple fue la niña de oro de Hollywood, la pequeña que hacía sonreír a una nación en crisis. Pero lo que el público no sabía es que, desde pequeña, fue víctima del lado más siniestro de la industria. A los 6 años, ya era la estrella mejor pagada del cine. Pero la tenía un precio: era controlada hasta el más mínimo detalle. Su cabello debía mantenerse con los mismos rizos siempre, su ropa y actitudes eran monitoreadas, y los productores no veían en ella una niña, sino un producto que debía venderse bien. Lo peor vino cuando creció. Hollywood no la quería como adulta. A los 17 años su carrera estaba acabada. Intentó reinventarse, pero ya no encajaba en el mundo que la había convertido en estrella. Además, reveló que desde pequeña sufrió acoso en la industria, algo que en su época no se podía denunciar sin consecuencias. Finalmente, se alejó del cine y encontró otra vida lejos de la fama, algo que muchos otros no lograron hacer. Pero la infancia que le robaron jamás pudo recuperarla. Mickey Rooney fue una de las estrellas infantiles más grandes de Hollywood, pero su vida adulta fue un desastre de divorcios, problemas financieros y manipulación. Desde los 7 años, trabajó sin descanso. No tuvo infancia, no tuvo adolescencia, solo trabajo, dinero y presión constante. A los 18, ya era millonario, pero no sabía manejar su fortuna. Para empeorar las cosas, Hollywood se cansó de él cuando dejó de ser el niño adorable que todos amaban. Se casó 8 veces, pasó de la riqueza absoluta a la ruina total, y fue explotado por su propia familia. En sus últimos años, se reveló que había sido víctima de abuso y manipulación por parte de su última esposa e hijastros, quienes lo mantenían aislado y le robaron lo poco que le quedaba. Murió en 2014, en la pobreza, sin dinero ni justicia por el maltrato que sufrió. Jackie Coogan fue la primera estrella infantil del cine mudo, un niño que llenó salas de cine y convirtió a Hollywood en un negocio millonario. Pero detrás de su éxito había una traición brutal. Desde los 5 años, trabajó sin descanso. El dinero llegaba en cantidades inimaginables, pero Jackie jamás vio un centavo. Todo lo manejaban sus padres, especialmente su madre y su padrastro, quienes gastaron cada dólar en lujos personales. Cuando cumplió 21 años y pidió su dinero, le dijeron que no quedaba nada. Intentó demandar, pero la ley no protegía a los niños actores. Su tragedia fue tan grande que llevó a la creación de la Ley Coogan, que hoy protege a los menores que trabajan en la industria del entretenimiento. Coogan tuvo que reconstruir su vida y terminó siendo reconocido en su vejez por interpretar al tío Lucas en Los Locos Adams. Bobby Driscoll fue el niño dorado de Disney, la voz oficial de Peter Pan y estrella de películas como Canción del Sur y La Isla del Tesoro. Tenía talento, carisma y la promesa de un futuro brillante. Pero cuando creció, Hollywood lo desechó sin piedad. En cuanto dejó de ser el niño adorable que Disney amaba,
Los estudios le cerraron las puertas. Intentó seguir actuando, pero los papeles desaparecieron. Se sintió rechazado y sin apoyo, cayó en el mundo de las adicciones. Pasó años deambulando, tratando de recuperar su vida, pero el daño ya estaba hecho. En 1968, fue encontrado sin vida en un callejón de Nueva York, completamente irreconocible. Su cuerpo permaneció en una fosa común durante meses, hasta que alguien se dio cuenta de quién era. Nadie de Hollywood asistió a su funeral. Freddie Bartholomew era uno de los niños más refinados y elegantes de Hollywood en los años 30. Británico, con una dicción perfecta y una presencia única, fue el protagonista de películas clásicas como Capitanes Intrépidos y David Copperfield. Pero su peor enemigo no fue Hollywood, sino su propia familia. Cuando empezó a ganar millones, sus padres y otros parientes se enfrascaron en una batalla legal por el control de su fortuna. Se gastaron todo su dinero en juicios. Y cuando llegó a la adultez, no le quedaba nada. Desesperado, intentó seguir actuando, pero Hollywood ya no tenía interés en él. Acabó trabajando en publicidad para sobrevivir, lejos de los reflectores y de la fama que alguna vez tuvo. Dana Plato no perteneció al Hollywood clásico, pero su historia es una de las más trágicas del mundo del espectáculo. Se hizo famosa en los años 80 como Kimberly, en Different Strokes, la serie que conquistó a toda una generación, pero su éxito como niña no le garantizó nada en la adultez. Cuando la serie terminó, nadie la quería contratar. Intentó volver al cine, pero solo recibió ofertas en producciones de bajo presupuesto. Sin dinero y sin oportunidades, cayó en una espiral de adicciones y malas decisiones. En 1999, en un intento desesperado por rehacer su vida, dio una entrevista en la que aseguraba estar sobria y con ganas de volver a actuar. Al día siguiente, fue encontrada sin vida en su casa. Lo más trágico es que, años después, su hijo terminó con su propia vida de la misma manera. Carl Switzer fue uno de los niños más icónicos del cine clásico, gracias a su papel de Alfalfa en Los Pequeños Traviesos. Con su pelo de punta y su actitud traviesa, era el favorito del público. Pero, fuera de la pantalla, su vida era todo menos feliz. A medida que creció, Hollywood lo olvidó por completo. Intentó mantenerse en la industria, pero solo conseguía papeles menores. Desesperado, trabajó en bares y como entrenador de perros, muy lejos del glamour que alguna vez conoció. Su vida terminó de la peor manera en 1959. Fue asesinado en una discusión absurda por $50. Murió sin dinero, sin fama y sin la protección de la industria que lo convirtió en estrella. Jane Withers fue una de las pocas estrellas infantiles que rivalizó con Shirley Temple en los años 30 y 40. Con su energía desbordante y actitud pícara, se convirtió en una de las actrices infantiles mejor pagadas de su tiempo. Sin embargo, su problema llegó cuando dejó de ser una niña adorable. A diferencia de otras estrellas juveniles, Jane intentó adaptarse a papeles más maduros, pero Hollywood la ignoró por completo. Los estudios ya no querían verla en la pantalla, y aunque siguió trabajando ocasionalmente en televisión, nunca recuperó la fama que tuvo en su infancia. Finalmente, su carrera se redujo a ser la imagen de la marca Comet en anuncios de televisión, un destino muy lejano al estrellato que alguna vez tuvo. George Spanky McFarland fue una de las caras más reconocidas de Los Pequeños Traviesos. Desde los 3 años, era el líder del grupo de traviesos que conquistó a toda una generación, pero como ocurrió con muchos de sus compañeros, Hollywood le dio la espalda en cuanto creció. Cuando la serie terminó, nadie lo contrató. Intentó varias veces regresar al cine, pero los estudios no querían verlo en otro papel que no fuera el de Spanky. Pasó años trabajando en ventas, promocionando restaurantes y sobreviviendo como podía. Murió en 1993, sin haber recuperado nunca el reconocimiento que merecía. Robert Blake fue uno de los niños actores más famosos de los años 40, apareciendo en varias películas junto a grandes estrellas, pero su historia tomó un giro oscuro que nadie esperaba. A diferencia de muchos otros, Blake logró mantenerse en la actuación y tuvo cierto éxito como adulto, protagonizando la serie Baretta. Pero lo que marcó su vida no fue su carrera, sino el escándalo criminal que lo convirtió en noticia internacional. En 2001, su esposa Bonnie Lee Bakley fue encontrada sin vida en su automóvil, y todas las pruebas apuntaban a Blake. El juicio fue un espectáculo mediático, con detalles sórdidos sobre su vida personal que destruyeron completamente su reputación. Aunque fue absuelto en el juicio penal, fue encontrado culpable en una demanda civil y terminó arruinado financieramente. Pasó sus últimos años en la miseria,
repudiado por la industria y con su nombre asociado a uno de los escándalos más turbios de la industria. Margaret O'Brien fue una de las niñas más talentosas de Hollywood en los años 40, ganando un premio juvenil de la Academia por su actuación en Cita en St. Louis. Su capacidad para llorar en pantalla y su carita angelical la convirtieron en una de las favoritas del público. Pero cuando llegó a la adolescencia, Hollywood simplemente dejó de llamarla. No encajaba en los papeles juveniles ni en los de adulta, y en cuestión de años, pasó de ser la estrella más prometedora a estar completamente fuera del radar. Intentó regresar en los años 50 y 60, pero nunca recuperó el estatus que tuvo de niña. Billy Laughlin fue uno de los miembros más adorables de Los Pequeños Traviesos, interpretando al inolvidable Froggy, el niño de voz grave y rostro inocente. Pero su historia fue una de las más trágicas del grupo. Cuando la serie terminó, Billy no quiso seguir en la actuación. Prefirió una vida lejos de Hollywood. Sin embargo, su destino se cortó demasiado pronto. A los 16 años, mientras viajaba en un ciclomotor con un amigo, fueron atropellados por un camión. Billy falleció instantáneamente, mientras su amigo sobrevivió con heridas graves. Antes de Shirley Temple, Diana Serra Carey, conocida como Baby Peggy, fue la primera gran estrella infantil del cine mudo. Su ternura y carisma la convirtieron en un fenómeno, protagonizando decenas de películas y generando una fortuna millonaria. Pero la historia de Baby Peggy es uno de los peores ejemplos de explotación infantil en Hollywood. Sus padres gastaron hasta el último centavo de su fortuna en lujos, sin dejarle nada para el futuro. Cuando el cine sonoro llegó, su carrera terminó abruptamente y fue obligada a trabajar en ferias y circos para sobrevivir. Su historia fue tan trágica que se convirtió en activista para proteger los derechos de los niños actores, denunciando el abuso y la falta de control sobre las fortunas infantiles. Scotty Beckett fue uno de los niños actores más prometedores de los años 30 y 40. Con una cara angelical y un talento natural, trabajó junto a figuras como Judy Garland y Gene Autry, pero su vida adulta se convirtió en una cadena de tragedias. Cuando dejó de ser niño, Hollywood lo ignoró completamente. Sin rumbo y sin trabajo, cayó en una espiral de adicciones, crímenes y escándalos. Fue arrestado varias veces por posesión de drogas, violencia y robo. En 1968, su vida terminó de la peor manera. A los 38 años, fue encontrado sin vida en un motel, rodeado de pastillas y alcohol. Natalie Wood fue una de las pocas estrellas infantiles que logró consolidar una carrera en la adultez, pero su vida estuvo marcada por el abuso, el control y un final envuelto en misterio. Desde niña, su madre la obligaba a actuar, haciéndola entrar en el mundo del cine con apenas 5 años. Nunca tuvo una infancia normal, siempre bajo la presión de los estudios y de su propia familia. Su gran salto fue con Milagro en la calle 34, pero el precio de la fama fue altísimo. En su adolescencia, fue forzada a mantener relaciones con hombres influyentes de Hollywood, algo que ella misma insinuó en entrevistas años después. Su matrimonio con Robert Wagner fue tóxico y plagado de problemas, pero lo más perturbador fue su misteriosa muerte en 1981. Su cuerpo apareció flotando en el agua cerca de su yate, en un caso lleno de inconsistencias y testimonios contradictorios. Las versiones sobre su muerte van desde un accidente hasta un encubrimiento por parte de quienes estaban con ella esa noche. Y ahora me gustaría saber, ¿cuál de estas historias te impactó más? Déjamelo en los comentarios y acompáñame en el próximo episodio de Famosos a Contraluz, donde seguimos revelando lo que Hollywood intentó enterrar